Mi hija de 17 años pasó la Nochebuena sola en una casa vacía porque mi propia familia le dijo que no había sitio para ella en la mesa. Mi venganza llegó a la mañana siguiente y sus gritos se escucharon en toda la calle. Soy Elena, tengo 40 años, y aún me cuesta creer lo que estoy escribiendo. Han pasado solo 3 semanas desde aquella Nochebuena, y todavía no sé cómo se supone que debo seguir adelante. Si alguien me hubiera dicho que mi madre, mi padre y mi hermana biológica eran capaces de tanta vileza, me habría reído en su cara. Pero sucedió. Y lo cambió todo. Trabajo como fisioterapeuta, y la temporada navideña siempre implica turnos. No me quejo, sabía a lo que me exponía. Este año, tomé un doble turno para saldar una deuda pendiente de las fiestas. Clara, mi hija, quería una nueva tableta de dibujo para la universidad, y yo quería comprársela. Mis padres, Marta y Ricardo, y mi hermana, Sofía, viven en la misma provincia, a 1 hora y media de distancia. Siempre arreglamos que Clara fuera a su casa y pasara la fiesta con ellos mientras yo trabajaba. Llevamos muchos años haciéndolo. Siempre hicieron el papel de abuelos y tía cariñosos. Mis turnos terminaban a las 7 de la mañana del 26 de diciembre, día de San Esteban, y se suponía que debía conducir directamente hasta allí para recogerla. Los llamé por la tarde del día 24 de diciembre y Nochebuena, para asegurarme de que todo estaba bien. Mamá Marta estaba un poco fría, pero dijo que todo estaba perfecto, acababan de cenar e iban a abrir los regalos pronto. Escuché risas de fondo y me sentí tranquila. Dile a Clara que la quiero, le pedí. Claro, Elena, me dijo con ese tono distante que usa cuando la interrumpo. Volví al trabajo sintiéndome culpable pero aliviada. Pensé que mi hija estaba calentita, segura y rodeada de su familia. El turno fue un infierno, la sala de rehabilitación estaba desbordada. A las 7 de la mañana del día 26, como un zombi, me metí en el coche y conduje hasta su casa en el barrio de Los Robles, en Sevilla. Estaba tan agotada que apenas veía la carretera. Llamé a Clara cuando estaba a 15 minutos para que se preparara. Esperaba verla con el pijama puesto, feliz, con historias sobre los regalos. En cambio, mi llamada fue directamente al buzón de voz. Llamé a mamá. Buzón de voz también. Me preocupé, pero pensé que quizás estaban durmiendo o algo así. Llegué a su casa. Todas las luces estaban apagadas, salvo una luz tenue en el pasillo. Fui hasta la puerta y toqué el timbre. Silencio. Toqué de nuevo con más insistencia. Nada. Saqué mi móvil para comprobar si me había equivocado de casa, aunque era imposible. En ese momento mi móvil se iluminó, y vi un mensaje de Clara, enviado a las 11:15 de la noche de Nochebuena. Mamá, estoy en casa. No te preocupes. Llamé a un taxi. Me dijeron que no había sitio para mí. No quería molestarte mientras estabas trabajando. Te quiero. Ven cuando puedas. Mi corazón se apretó tan fuerte que sentí un dolor físico. No había sitio para mí. Esas 6 palabras me golpearon más fuerte que cualquier dolor que haya experimentado. Mis padres, mi hermana, en Nochebuena, en su gran y maldita casa, le dijeron a mi hija de 17 años que sobraba. Ella tuvo que sentarse sola en una casa vacía mientras yo trabajaba para asegurar su futuro. No sé cómo no empecé a gritar allí mismo, delante de su maldita puerta. Simplemente me quedé congelada. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Vi pasar una ambulancia. Y me quedé allí como una idiota, sin creer lo que estaba leyendo. No podía permitirme llorar. Tenía que mantener la calma. Me di la vuelta, volví al coche y conduje a casa. Mi rabia era fría y pura. Era como una hoja de acero. Sabía que no podía dejar pasar esto. Esto no era solo una ofensa, era una traición. Llegué a casa y Clara estaba durmiendo, acurrucada en el sofá. La tableta que compré estaba a su lado, envuelta. Me senté a su lado y me quedé mirándola. Mi niña. Se despertó, me vio y se echó a llorar. Me contó lo que pasó. Durante la cena, mientras estaban todos sentados en la mesa, mi hermana Sofía comenzó a hablar de que su pareja, Juan Carlos, no pudo venir por un viaje de negocios urgente y ella estaba molesta. Mi padre, Ricardo, al parecer había bebido demasiado y dijo:
Bueno, al menos no tienes que tolerar a una invitada extra. Clara preguntó qué quería decir. Y mi madre, Marta, mi madre, la miró y dijo, Clara, solo queríamos pasar la velada con la familia más cercana. Quizás deberías volver a casa. Elena llegará tarde de todos modos. Ya eres mayor, puedes llamar a un taxi tú misma, y así nos relajamos un poco aquí. Le dieron 25 euros para el taxi y la despidieron. Una chica de 17 años. En Nochebuena. Me senté allí escuchándola, y mi respiración se hizo pesada. Sentí que toda la sangre me subía a la cabeza. En ese momento supe lo que haría. Estaba lista para la guerra. Y sabía cómo dar un golpe que jamás olvidarían. Esto no era solo venganza. Se trataba de restablecer la justicia para mi hija, que esa Nochebuena aprendió lo que era la verdadera traición. Esperé a que Clara volviera a dormirse, la besé en la frente y me senté a la mesa. Tomé un bolígrafo y papel. Esto no sería un mensaje de texto ni una llamada. Esta sería la última cosa que escucharían de mí, y les costaría más de lo que podían imaginar. No gritaría ni maldeciría. Mis palabras serían frías y precisas, como el bisturí de un cirujano. Iba a quitarles algo que valoraban más que los lazos familiares. No dormí ni un segundo esa noche. Ni de cerca. El silencio en la casa de Valencia era ensordecedor, roto solo por la respiración suave e irregular de Clara desde el salón. Sobre las 9:30 de la mañana, ella se despertó. Estaba callada, demasiado callada para una joven de su edad. Normalmente la mañana de Navidad, o incluso el día después, es un caos de emoción y actividad. Esta vez no. Hizo café, el instantáneo más barato que encontró, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. No hablamos de lo que pasó. Hablamos de la tableta de dibujo. Le dije que la desenvolviera, y lo hizo, lentamente. Logró una sonrisa pequeña y genuina cuando vio el modelo que quería. Ese pequeño momento de luz fue la única razón por la que no había explotado todavía. Necesitaba proteger esa sonrisa, sin importar el coste para mis padres, Marta y Ricardo, o mi hermana, Sofía. Habían robado la alegría de una fiesta destinada a la familia, mi familia, y la habían reemplazado con este vacío gélido donde solía estar la confianza. Pasé la mañana limpiando, ordenando la casa, haciendo cualquier cosa física para evitar que la rabia se desbordara en una confrontación inmediata y desordenada. La confrontación no era el objetivo, las consecuencias sí. Necesitaba claridad absoluta sobre lo que les iba a quitar. Durante años mis padres han estado obsesionados con su legado, su imagen inmaculada en la pequeña comunidad de Los Robles, y el éxito percibido de su familia perfecta. Sofía, mi hermana, es su hija de oro, siempre lo ha sido. Se casó bien con Juan Carlos, hace voluntariado en la iglesia, tiene 2 hijos perfectos, Daniela y Mateo, y aprovecha cada logro para menospreciarme, la inestable que eligió una carrera exigente de fisioterapeuta en lugar de un camino tradicional. Clara, mi hija, es el comodín en su mazo perfecto, brillante pero demasiado franca, quizás demasiado parecida a mí. Siempre la trataron con una fina capa de tolerancia forzada, esperando que se equivocara para poder señalarla y decir, mira, Elena no la educó bien. Recuerdo una discusión el verano pasado cuando mi padre se negó a avalar un préstamo para el curso de verano de diseño gráfico de Clara porque pensaba que era un desperdicio de dinero en una niña que no llegará a nada útil. Lo pagué yo, por supuesto. He estado pagando todo, el ahorro universitario, el seguro de coche fiable, cualquier cosa que oliera a responsabilidad real, porque ellos simplemente no quieren hacerlo. Quieren el título de abuelos y padres, el beneficio social, sin ninguna de la carga real o el amor incondicional. Miré el reloj, 12:15 del mediodía. La familia suele tener su almuerzo de San Esteban, 26 de diciembre, alrededor de esta hora, una tradición que mi madre comenzó hace años para presumir de su vajilla perfecta. Era hora de actuar. Volví a la mesa donde había dejado el sobre. Era grueso, sellado con mi propio sello de lacre, una mancha negra y anónima que se sentía muy apropiada. Besé a Clara de nuevo. Quédate aquí, termina de configurar tu nueva máquina. No abras la puerta a nadie que no sea yo, ¿entendido? Volveré antes de cenar. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de comprensión y una especie de admiración aterradora. Simplemente asintió, agarrando el borde de la mesa.
Sabía que esto no iba a ser una conversación educada. Me metí en mi coche, el mismo que me había traído de vuelta del hospital solo horas antes, ahora impulsado por algo mucho más potente que el agotamiento. El trayecto hasta su casa se sintió increíblemente corto. No aceleré, conduje al límite. Cada kilómetro era una oportunidad para templar mis nervios, para convertir el dolor candente de la noche anterior en una intención aguda y enfocada. No iba a gritar. Iba a cortar una conexión que había demostrado ser venenosa. Cuando entré en su camino de entrada, su enorme monovolumen estaba allí, y las luces de la casa estaban encendidas. Pude escuchar un ruido sordo dentro, probablemente ellos tratando la resaca y decidiendo de qué hablar para llenar el incómodo silencio que dejó la partida de Clara. Salí con el maletín en la mano, contenía las cartas y los documentos, y subí los escalones de la entrada. No toqué el timbre. Llamé a la puerta fuerte y firme, la clase de golpe que implica una emergencia o, en este caso, una ejecución necesaria. La puerta se abrió casi de inmediato. Era Sofía. Parecía sorprendida, luego instantáneamente molesta. ¿Elena? ¿Qué demonios? Pensamos que estabas en casa con Clara. Sus ojos se movieron detrás de ella, buscando una excusa. Ni siquiera miré su rostro. Miré más allá de ella, hacia el vestíbulo donde mi padre ya estaba parado, con un vaso de zumo de naranja en la mano, con una expresión de confusión. Mi madre, Marta, estaba justo detrás de él, con la boca ya fruncida en una línea defensiva. El almuerzo de San Esteban estaba claramente en pleno apogeo. Buenos días, familia, dije con la voz nivelada, cortando los sonidos amortiguados de los cubiertos y la conversación ligera que venía del comedor. No vine a almorzar. Vine a entregar esto. Sostuve el grueso sobre, dejando que la luz de la mañana atrapara el lacre negro y austero. Sofía dio un paso atrás, reconociendo instintivamente la seriedad de la presentación. Esto es para todos ustedes. Léanlo. Ahora. No me llamen. No me envíen mensajes de texto. No vengan a mi casa. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y volví a mi coche, dejando a los tres congelados en su cara alfombra persa, mirando el ominoso paquete que acababa de entregar en el corazón de su reunión navideña perfecta. El suspense fue la parte más difícil, sabiendo lo que había puesto en marcha, pero teniendo que esperar las consecuencias. Conduje con la imagen de sus rostros atónitos grabada en mi memoria, sabiendo que las próximas horas serían un silencio agonizante antes de la inevitable explosión. La espera fue insoportable. Llegué a casa justo antes del mediodía, y la casa seguía tranquila, pero la calma ahora se sentía cargada, como el aire antes de una tormenta eléctrica masiva. Clara intentaba trabajar en su nueva tableta de dibujo, pero su concentración se rompía constantemente. Miraba hacia la ventana principal, esperando una llamada, un golpe, cualquier cosa. Le dije que se concentrara en la máquina, esta era mi lucha ahora, y la necesitaba segura y estable. Durante casi 3 horas, no hubo más que silencio absoluto. Ninguna llamada frenética del número de mi madre, ningún mensaje de texto furioso de Sofía. Fue esa calma lo más aterrador, el tipo de silencio que sigue a una explosión, donde todos esperan a ver quién sobrevivió a la onda expansiva inicial. Revisaba mi móvil cada 5 minutos, luchando contra el impulso de volver allí, solo para verlos leerlo. Alrededor de las 3:30 de la tarde mi móvil finalmente explotó. No fue una llamada, fue un mensaje de texto grupal, uno del que ni siquiera me había dado cuenta de que mis padres formaban parte, y que también incluía a Sofía, y Dios me asista, a mi tía Carmen, la hermana de mi madre, que vive en la Costa del Sol y con quien no he hablado en 5 años. El mensaje era de mi padre, Ricardo. Estaba todo en mayúsculas, tembloroso y furioso. Ricardo, Elena, ¿qué demonios es esto? No puedes estar hablando en serio. Esto es una locura. Has ido demasiado lejos. Llámame ahora. No respondí. Miré a los miembros del grupo. Carmen ya estaba incluida. El pánico absoluto en sus mayúsculas me dijo que habían leído la carta, y lo que sea que contenía, cualquier cosa que usé como palanca, les había golpeado donde más les dolía. Sabía que mi arma tenía que ser algo monumental, algo que apuntara a su secreto más profundo y custodiado, la única cosa que protegían más ferozmente que su orgullo, el dinero y la reputación.
Recordé la letra pequeña del fondo fiduciario que mi abuelo estableció hace 20 años. Se suponía que beneficiaría a todos sus nietos por igual al alcanzar la mayoría de edad, Clara y los hijos de Sofía, Daniela y Mateo. Pero papá, como albacea principal, siempre manejó los fondos, asegurando a todos que la herencia de su lado de la familia se gestionaba por separado. Pasé todo el año anterior, bajo el pretexto de ayudarlos con unos documentos fiscales, obteniendo acceso a los informes financieros reales y ocultos de ese fideicomiso. Lo que encontré no fue solo mala gestión, fue un desvío deliberado disfrazado cuidadosamente a través de cuentas fantasma y oportunidades de inversión, cuestionables que solo beneficiaron los proyectos personales de mi padre, no a los niños. Había vaciado sistemáticamente el fondo destinado a los hijos de Sofía, utilizando el capital como fondo personal de sobornos, todo mientras se aseguraba de que Sofía nunca mirara demasiado de cerca, simplemente porque él controlaba la narrativa. No escribí amenazas en la carta. Escribí hechos. Adjunté fotocopias de extractos bancarios, resúmenes de transacciones y la declaración jurada notariada del abogado jubilado que manejó el papeleo original, el que mi padre pensaba que estaba seguro en silencio. La carta simplemente declaraba que iba a proceder con una investigación formal y pública por mala conducta fiduciaria y fraude que involucraba el fideicomiso familiar del abuelo, nombrando a Ricardo como el único responsable, a menos que cumplieran inmediatamente condiciones específicas no monetarias relacionadas con el futuro de Clara y una disculpa pública y formal. El chat grupal estalló inmediatamente. Sofía, bendita sea su ignorancia, fue la primera en responder al mensaje de pánico de su padre. Sofía, papá, ¿de qué está hablando? ¿Qué hiciste? Mamá está llorando. ¿Qué hay en esa carta? Marta, Elena. Detén esta locura. Te demandaremos por acoso. ¿Qué condiciones? ¿Qué condiciones para Clara? Las condiciones para Clara eran simples, una declaración formal y notariada de los tres admitiendo su error y expresando un remordimiento genuino hacia ella, que debían leerle en voz alta, y un compromiso por escrito de nunca más interferir con mis decisiones de crianza. Una victoria moral, pero un pequeño precio por lo que tenía en sus cabezas. Mi padre, Ricardo, finalmente escribió un mensaje que era solo letras mayúsculas temblorosas, desprovisto de puntuación. Ricardo, destruirás a tu madre, destruirás el futuro de Sofía, destruirás todo lo que hemos construido. Esto es chantaje, Elena, lo juro por Dios. La palabra chantaje escoció, pero la dejé pasar. Estaba agarrándose a un clavo ardiendo. Mi respuesta fue el primer mensaje que envié a todo el grupo, retrasado 10 minutos para maximizar su ansiedad. Fue corto, conciso y desprovisto de toda emoción. Elena, no es chantaje, Ricardo. Es evidencia. Y yo no destruí nada. Tú lo hiciste. Tienes 48 horas para cumplir con los términos relativos a Clara, o los documentos reales van a la oficina del fiscal general del Estado. Dejaré que la ley se encargue del fideicomiso. Tú te encargarás del futuro inmediato de Clara. Es tu elección. Bloqueé los números de los tres inmediatamente después de enviar eso. El sonido de mi móvil vibrando violentamente contra la mesa fue la primera satisfacción real que sentí desde que descubrí lo que pasó la noche anterior. El silencio regresó, pero esta vez fue mi silencio. Había lanzado la granada, y ahora esperaba que el polvo se asentara antes de ver el verdadero daño. Clara me miró, pálida pero firme. Mamá, susurró. Simplemente negué con la cabeza, una pequeña y sombría sonrisa asomó mis labios. Esperamos. Se derrumbarán pronto. Siempre lo hacen cuando su dinero está en juego. El día siguiente nos diría cuál se rompería primero, la reputación o la unidad familiar. 48 horas se sintieron como 48 años. Mantuve a Clara ocupada, dejándola sumergirse en su nuevo ordenador, mientras yo deambulaba por la casa haciendo tareas sin sentido. El bloqueo de los números de mi familia fue absoluto. Ni llamadas ni mensajes de texto, solo un vacío digital donde mis padres y mi hermana solían estar. En la mañana de la fecha límite, la mañana del 29 de diciembre, desbloqueé solo el número de mi padre, Ricardo. Pensé que él era el eslabón débil, el que se rompería ante la amenaza de perder todo lo que pasó su vida atesorando. La llamada llegó a las 9:05 de la mañana en punto. Su voz esta vez no era de rabia, era baja, áspera y teñida de un terror que no creí que fuera capaz de producir.
Elena. Detén esto. Simplemente detente. Lo haremos. Escribiremos lo que quieras para Clara. Solo devuélveme los documentos. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a Sofía? Se enteró de lo del fondo fiduciario ayer. Está completamente histérica. Me está gritando que he arruinado el futuro de sus hijos. Ese fue el primer momento en que mi certeza absoluta vaciló. Había anticipado ira, negación, tal vez incluso una demanda. No había anticipado que Sofía se enteraría de la malversación del fideicomiso por mi parte. Yo había diseñado la situación para que Ricardo quedara expuesto primero, obligándolo a confesarse con Sofía para salvarse a sí mismo, destruyendo así su matrimonio con Marta y fracturando por completo su relación con Sofía. Quería que desmantelaran su fachada de adentro hacia afuera. No me importa lo que Sofía esté haciendo, Ricardo, logré decir, con la voz peligrosamente firme. Ella necesita entender la consecuencia de habilitarte durante 2 décadas. Mis términos se mantienen. La disculpa para Clara debe ser entregada antes de las 12 del mediodía de hoy, y debe ser lo que yo escribí. Luego hablamos sobre el papeleo. Hubo una pausa larga y temblorosa en la línea. No lo entiendes, siseó finalmente, y ahora había un claro matiz de pánico que sonaba menos a miedo financiero y más a exposición personal. No es solo el dinero que moví. Eso fue malo, lo admito. Pero la parte que tienes, la declaración jurada notariada del viejo señor Guzmán. Elena, eso no es solo sobre el fondo fiduciario. Ese documento prueba que mentí en la solicitud de subvención inicial hace 25 años para asegurar el dinero semilla inicial para mi primera empresa. Si eso sale a la luz, lo pierdo todo. No solo el fideicomiso. Mi pensión, mis puestos directivos. La herencia de Marta, todo está ligado a esas tenencias iniciales. Nos llevarás a la bancarrota. A todos nosotros. Este era el giro. Mi objetivo había sido la protección de la riqueza y la reputación. Había estado apuntando a un golpe limpio a su imperio financiero construido sobre mentiras, pero sin querer había descubierto que la base de ese imperio estaba construida sobre una mentira aún más antigua y profunda. Esto ya no se trataba solo de castigarlo por despreciar a Clara, se trataba de derribar toda la estructura corrupta sobre la que había construido su vida. El dilema moral me golpeó como un impacto físico. Por un lado, tenía una razón legítima para mis acciones, la crueldad hacia mi hija. Por el otro, exponer el fraude original de hace 25 años no solo arruinaría a mis padres, impactaría directamente en la seguridad financiera de Sofía, la misma cosa que ella atesoraba. Si Ricardo caía, el acceso de Sofía al dinero familiar, el dinero que él gestionaba, desaparecería. Se quedaría casi sin nada, posiblemente exponiendo su propia complicidad a través de su ignorancia. Miré a Clara, que se había vuelto a dormir, agotada por el peso emocional de los últimos días. Estaba dispuesta a destruir la vida de mi hermana, no solo su orgullo, para asegurar que mis padres finalmente admitieran que se equivocaron con mi hija. La línea entre justicia para Clara y venganza catastrófica contra toda la familia se había difuminado en un desastre indistinguible. De repente sentí mucho frío, la rabia se drenaba, dejando solo el peso pesado y aterrador del control total. Tenía el poder de borrar su existencia completa, pero al hacerlo podría estar borrando la seguridad del único otro pariente que me quedaba por sangre, Sofía. Ricardo, dije lentamente probando las palabras. Necesito que pienses en esto con mucho cuidado. Tienes hasta el mediodía. Tienes la opción de admitir tu pequeña crueldad con tu nieta, o dejarme descubrir el crimen que lo inició todo hace 25 años. Ya no estoy mintiendo. Me acabas de mostrar exactamente cuánto tienes que perder. Colgué antes de que pudiera responder. La elección ya no se trataba solo de mi hija, se trataba de qué nivel de destrucción era moralmente capaz de ejecutar. El reloj avanzaba hacia el mediodía. La tensión en la casa de Valencia era tan densa que se podía saborear, metálica, como monedas viejas. Clara estaba completamente despierta ahora, sentada en la mesa del comedor, su rostro desprovisto de color. Sabía que algo monumental estaba a punto de suceder. No necesité decírselo, el silencio de sus abuelos y su tía era ensordecedor a pesar de la distancia. Puse mi móvil en altavoz colocado justo en el centro de la mesa, mirando a ambas, como si Clara necesitara escuchar el inevitable colapso en tiempo real.
A las 11:52 de la mañana, mi padre, Ricardo, volvió a llamar. Ni siquiera se molestó en ser cortés. Su voz era un susurro derrotado, el sonido de un hombre cuya realidad construida acababa de ser arrasada. Elena. Ya está. Vienen. Marta, Sofía y yo. Estaremos allí en 20 minutos. Lo leeremos. Firmaremos lo que pongas delante de nosotros con respecto a Clara. Solo, por el amor de Dios, no envíes la declaración jurada de Guzmán a nadie. Por favor, Elena. Te lo ruego. No puedo perderlo todo ahora. Me recosté en mi silla, sintiendo una calma extraña y hueca invadir la tormenta que persistía dentro de mí. Este era el clímax. El momento en el que tenía que decidir si aceptar la pequeña justicia o perseguir la aniquilación total que él temía. Tienes hasta las 12:15 del mediodía, Ricardo. Y quiero a Marta y Sofía en la sala cuando lo leas. Quiero que te vean admitir que fuiste cruel con mi hija porque eras un cobarde que protegía tu dinero sucio. Llegaron exactamente a las 12:10 del mediodía. La llegada fue silenciosa, antinatural. Sin portazos de coche, sin golpes airados en el porche. Entraron en mi casa como fantasmas entrando en un mausoleo. Marta parecía completamente destrozada, su maquillaje impecable corrido, sus ojos rojos e hinchados. Sofía parecía furiosa, oscilando entre el odio puro hacia mí y la preocupación desesperada por su propia perdición financiera inminente. Podía ver la confusión en sus ojos. Todavía no sabía el alcance del engaño de su padre, solo que yo tenía una palanca contra él. Le entregué a Ricardo una sola hoja de papel, la disculpa meticulosamente redactada para Clara, que también incluía una frase corta y obligatoria que decía: lamentamos profundamente el imperdonable fracaso en proporcionar apoyo incondicional y amor a Clara en un día destinado a la familia. Luego le di copias a Marta y Sofía. Ricardo tomó un respiro tan profundo que sonó a falla mecánica. Comenzó a leer, su voz quebrándose en cada sílaba, apenas audible. Superó la primera parte sobre Clara bien, una recitación robótica de palabras forzadas. Pero cuando llegó a la frase sobre el apoyo incondicional y amor, se detuvo. Marta se cubrió la boca, las lágrimas finalmente fluyeron libremente, no de remordimiento por Clara, sino de terror por la vida que estaban a punto de perder. Sofía solo miró el papel, su expresión se endureció al darse cuenta de la magnitud del secreto de su padre y la profundidad de la traición que estaba siendo forzada a confesar. Cuando Ricardo terminó el guión requerido, deslicé un segundo documento, mucho más largo, sobre la mesa. Esta era la renuncia formal a su cargo de albacea sobre el fideicomiso de los hijos de Sofía, con efecto inmediato, nombrando a una firma tercera neutral para que se hiciera cargo. Yo ya había llamado a la firma esa mañana. Ricardo miró el documento, luego me miró a mí, sus ojos abiertos por la comprensión. Miró a Sofía, que ahora leía la letra pequeña de la rendición financiera, conectando los puntos de las últimas 48 horas en un instante horrible. Utilizaste a Clara para llegar al fideicomiso, susurró Sofía, su voz letal, dirigida no a mí, sino a su padre. ¿Sacrificaste a tu nieta para proteger tu fraude? Ese fue el verdadero clímax. No mi venganza, sino su combustión interna. Marta comenzó a sollozar incontrolablemente. Ricardo simplemente empujó el bolígrafo hacia mí sobre la mesa, una admisión silenciosa de la derrota en todos los frentes. Tomé el bolígrafo y, uno por uno, firmaron. Clara observó todo en silencio, su mano agarrando la mía bajo la mesa. Esperé hasta que las firmas se secaron antes de hacer mi movimiento final. Recogí el segundo documento, el que detallaba el fraude del fideicomiso, y caminé hacia la chimenea. Lo sostuve, el papel caro crujiente en mi mano. Esto, dije mirando directamente a Ricardo con el rostro ceniciento, va al fuego. Mantendrás tu secreto sobre el dinero semilla. Mantendrás tu matrimonio por ahora, Marta. Y Sofía, recuperarás tu seguridad financiera, administrada por personas que no son ladrones. Pero nunca olvidaréis lo que le hicisteis a Clara. Dejé caer los documentos en el hogar vacío y encendí una cerilla. Los papeles prendieron al instante, la tinta se enroscó de color negro mientras ardían. El calor era intenso, pero no tan intenso como el silencio que siguió. No quería que su disculpa fuera real, solo necesitaba que quedara registrada. No quería que cambiaran, necesitaba que supieran que podían ser vencidos.
Miré a Clara, que me apretó la mano, una luz pequeña y feroz de vuelta en sus ojos. La unidad familiar no fue reparada, fue vaporizada, reemplazada por una tregua frágil e incómoda construida sobre secretos compartidos y aterradores. Había recuperado la dignidad de mi hija, pero había aprendido una verdad brutal: a veces, infligir la cantidad justa de dolor no se trata de curarse a uno mismo, sino de forzar a otros a presenciar el momento preciso en que su monstruoso egoísmo les cuesta todo lo que realmente les importa. Nos alejamos del papel ardiente, dejándolos de pie entre las ruinas de su fachada perfecta. La familia técnicamente seguía allí, pero la base se había ido. Entramos en la habitación de al lado y por primera vez en ese mes, Clara realmente sonrió, una sonrisa real y no forzada. El futuro era incierto, quemado por los acontecimientos de un mes, pero al menos, finalmente, era nuestro de nuevo.